Hola, buenos días. Vamos a comenzar con el video el segundo capítulo, el primer video de la interfaz de Ecotec, mostrarles cómo se presenta este nuevo programa y cuáles son las condiciones básicas que normalmente tenemos que tener en cuenta para poder desarrollar un buen proyecto, ya sin necesidad de estar demorándonos por temas de peso de archivo o malas configuraciones. Importante tener en cuenta que Ecotec se presenta de esta manera en el programa, en la interfaz, la cual viene desplegado con un menú de herramientas típico que viene en la zona de los menús desplegables, los cuales nos permite el primer archivo file hacer nuevo proyecto, importar, exportar, salir y básicamente configurar algunas opciones básicas. Lo importante de esta interfaz de Ecotec es que en esta zona, lado derecho de la pantalla, nosotros obtenemos las barras de modificación del modelo que podamos cargar o crear dentro de esta plataforma. Es importante, aquí reconocemos todas las propiedades, por ejemplo, la selección de objetos, las zonas o manager, que en este caso las zonas serían aplicables como layers del proyecto, qué materialidad vamos a asignar a cada uno de esos componentes, ya sea para el cálculo térmico, lumínico, temperatura, etc. Temas de visualización, cómo yo voy a ver el modelo y cuál va a ser la grilla que voy a setear. Visualización del punto de vista de colores, las superficies de qué color y texturas las voy a ver, si lo voy a ver como un sketch, si las voy a ver transparente, si las voy a ver con un plano de sección, etc. Y cámaras, visualización, el ojito que está acá. La vista de asolamiento, Shadow Settings, nos permite disponer las sombras y hacer algunos cálculos relativos a ello. La Analysis Grid es una grilla o un plano que se puede y se usa para hacer cálculos de temperatura, iluminación, etc. en el modelo que nosotros vamos a proyectar. El sistema de rayo de partículas nos permite simular acciones como, por ejemplo, acústica y rayos del sol. Algunas utilidades para crear objetos personalizados y transformación de objetos y la exportación a distintos tipos de elementos o programas que alguna vez uno tiende a usar en relación a este tema de energía térmica. Teniendo claro estos aspectos que van variando, es importante tenerse en cuenta lo siguiente, que esta zona de área de análisis, nosotros tenemos básicamente de área de trabajo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 áreas de donde podemos trabajar y obtener reportes del software Ecotec. La primera es el lado de proyecto, que básicamente el proyecto, la lengüeta de proyecto, nos permite setear distinta información relativa al proyecto, tanto ya sea de ubicación, como sea en este caso, ubicación, fíjense el norte del proyecto, ¿ya? Y también localización, longitud y también zona horaria, ¿ya? La fecha, si se dan cuenta acá, y día y fecha, podemos disponerlo en esta barra que está al lado de los menús desplegables, en donde yo dispongo la hora, el día y básicamente el mes donde voy a usar propiamente tal alguna prueba de iluminación, asoleamiento, sombras, radiaciones solares, etc. Además, toda esta información puede venir acompañada con datos climáticos, normalmente cuáles son las temperaturas más altas o promedio en situaciones que nos van a permitir a nosotros tener cálculos estimativos de los materiales a ocupar para poder utilizarlos en una zona climática específica. No es lo mismo disponer una casa en Arica que en Punta Arenas. Para ello nosotros tenemos datos, que en este caso lo podemos instaurar como datos de archivo, que es el Where Data Files, que son archivos que vienen con toda esa información dispuesta de climática de una zona, y yo mediante esta opción acá o esta barra puedo cargarlos en estos puntos suspensivos que están acá. Al disponerlos de esta manera, él automáticamente me da un registro de dónde puedo cargar ese archivo. Si se dan cuenta, vienen por defecto distintas ubicaciones, pero obviamente no las que nosotros ocupamos en nuestro país. Así que en la plataforma hemos cargado en documentos, si ustedes se les refieren,
está cargado los archivos Where Data Files de Antofagasta, Punta Arenas y Santiago. En este caso yo voy a cargar, por ejemplo, la de Punta Arenas. Selecciono el archivo, un archivo Where Data Files, WEA, Open, y voy a decirle Yes. Automáticamente se despliega la información climática acá arriba, fíjense, Punta Arenas, y me da automáticamente la latitud y la longitud de la zona donde yo estoy ubicado. Y obviamente el uso horario en este caso. Ya veremos cómo setear en este caso el norte con referencia al modelo o al modelo tridimensional que yo tengo por defecto en cada uno de los casos. La barra de 3D Visualización Editor es donde yo voy a construir todo lo que es referente al modelo, ¿ya? Y que se van a ir desplegando por zonas o se puede decir recintos o usos que yo pueda ir determinando en cada uno de estos elementos. La pantalla de visualización es donde yo voy a visualizar, que es independiente a la de 3D Editor, es independiente, voy a visualizar todo lo que haya creado o modificado en la barra 3D Editor. La barra de análisis básicamente es la que nos va a producir, nosotros vamos a poder hacer análisis dispuestos en el modelo. Teniendo en cuenta lo siguiente, nosotros podemos básicamente empezar a modelar acá en la barra 3D Editor, ¿ya? 3D Editor algunas formas simples. Pero antes de ello es importante setear algunas cosas. Es importante irse a las preferencias, que está aquí en este, puedes irnos a Files o User Preference, y vamos a llegar a esta información donde nos despliega general, modelamiento y los colores que se van a utilizar para cada uno de los casos. Por ejemplo, tenemos el color del fondo, el color de selección, el color de errores, el color de sombras, etc. La localización, que básicamente nos alude a dónde y con qué unidad vamos a trabajar. Y opciones adicionales de Snap, que en este caso nos permite ver cuándo va a ser la precisión que vamos a usar. Básicamente nos vamos a mover entre el modeling y las opciones de modificación. Vamos a trabajar en milímetros, por ejemplo. Voy a cerrar y me voy a ir a la otra opción, que es básicamente la siguiente. Voy a crear con esta opción que tengo acá de uso de zona, en la barra de 3D Editor voy a crear clic, fíjense, se me despliega un cuadro en donde yo puedo ingresar la información adecuada acá. Voy a hacer clic en cualquier punto y voy a desplegar un primer plano que obviamente tiene una altura y un largo que lo puedo dar por teclado o directamente en pantalla. En este caso voy a crear un rectángulo simple y voy a desplegarlo de esta manera. Clic. Para terminar aprieto escapar y automáticamente él me despliega qué zona le voy a dar. Le voy a decir que sea zona 1. Si se dan cuenta, este es un rectángulo que he creado yo, y si lo veo en visualización, el mismo rectángulo se ha creado, pero se ve con textura y shading. ¿Ya? Teniendo en cuenta ese movimiento que tengo acá, yo lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Puedo seguir dibujando elementos de zona. Voy a dibujar otro elemento de zona por aquí y voy a dibujar, por ejemplo, esta zona dispuesta en este elemento que tengo acá. Escapo y él me dice que es la zona 2. ¿Ya? ¿Qué me permite? Al irme al menú de visualización, quiero que observemos lo siguiente, yo puedo instaurar que esto se vaya viendo de distintas maneras. Es importante tener en cuenta que Ecotec siempre vamos a disponer geometrías simples para el análisis. Después vamos a ver cómo transportar o importar formas de algún otro método. Una vez que hemos tenido eso, por ejemplo, yo puedo ir seleccionando por zonas o puedo irme. Me voy a ir primero al menú de acá del ojito, que es el de vista,
y vamos a configurar, por ejemplo, el foreground, que básicamente es el color de las líneas. Si yo puedo instaurar que las líneas sean de un color rojo, fíjense, voy a cambiar el color de las líneas que sean de color rojo. Si quiero que sean de un color negro, como están en este momento, las dejo negro. El color del fondo puedo darle que sea un color, en este caso más gris, y voy a aplicar un color gris, en este caso de visualización. Es importante tener en cuenta estos temas de valorización porque van a ser los que nos van a nosotros a disponer distintos tipos de visualización según sea el caso. Si yo voy usando la opción, por ejemplo, Relative Sketching, puedo ir teniendo la visualización como si este elemento fuera un sketch, ¿ya? Según la opción que yo disponga, ¿ya? Siempre y cuando aquí en Sketching tenga yo la opción apretada de Sketch. Fíjense que puedo dar más intensidad al uso del modelamiento, en este caso como representación. Y el multiplicador lo hace ver más grueso o más fino en algunos casos. ¿Ya? También tengo la opción de generar clic, que estos elementos se vean con alguna tipo de transparencia y algún tema de neblina o difuminado, de cierta manera. También tengo la opción de cortar o seccionar con un plano de sección según sea el axis en este sentido. Fíjense, tengo un plano en ese sentido. Si lo cambio a el otro sentido, va a venir de izquierda a derecha o derecha a izquierda el corte según la representación que yo tenga. También puedo decirle que sea en Y. Y en este caso voy a tener la opción relativa al corte en ese sentido. Si lo digo en Z, también puedo verlo en ese sentido, o relativo a, como si estamos acostumbrados, como si fuera una planta. Siempre y cuando esto va a ser visible en este sentido. En el próximo video veremos las siguientes configuraciones por defecto. Gracias.